Ustedes están sintonizando a KZYX, Philo 90.7, KZYZ en Willits y en Ukiah 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Y muy buenos días, yo soy Diana Coria. Bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, mi nombre es Loreto Rojas y el apoyo a KZYX proviene de nuestros miembros y de Thanksgiving Coffee Company. La compañía Thanksgiving Coffee celebra 50 años de tostado artesanal de café en la costa de Mendocino y mejora el bienestar de todo lo que toca, desde el cultivador de café hasta el consumidor. Thanksgiving Coffee está en los mercados locales y en thanksgivingcoffee.com. Yo lo tomo todos los días. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y el canal de YouTube, donde pueden acceder a todas las grabaciones de nuestros programas. También están en formato de podcast, solo hay que buscar KZYX, KZYX, Public Affairs Podcast en todas las plataformas. Y hoy nuestro punto de arranque en este programa es la celebración de Pride, que en español se dice orgullo, y donde se usan estas letras LGBTQ+, o sea, LGBTQ+ en inglés, y esta es una celebración que se da en el mes de junio en muchísimos lugares del mundo. Diana, ¿de qué se trata esta conmemoración? Bueno, según la historia muy reciente, el 28 de junio de 1970, un año después de una redada policial en un bar gay en Nueva York, en la que desató una ola de protestas. Y ahora se conoce como el levantamiento de Stonewall o Stonewall Uprising. Y un año después se celebraron las primeras marchas del orgullo en San Francisco, Nueva York, y Los Ángeles y Chicago, y tal vez en otros lugares. Y en Ciudad de México, por ejemplo, comenzó en 1979. Y miles de personas LGBT se reunieron para conmemorar Stonewall y también para seguir abogando por la igualdad de derechos. Estos sucesos y el movimiento que emergió en los 70 y que sigue vigente hasta hoy fueron el resultado directo de décadas anteriores de activismo y organización, movilización LGBT+. Esta lucha muchas veces se cuenta desde la perspectiva del hombre blanco norteamericano, al menos en este país. Hoy queremos contarlo desde la perspectiva de un latino inmigrante. Y por eso hemos invitado a Antonio Aguilar Carayani para hablar con nosotras hoy. Y vamos a presentarle. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por venir a Mendo Latino. Es un placer. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación. Bueno, voy a leer tu biografía para que nuestra audiencia te conozca un poquito antes de que empecemos la conversación. Perfecto, gracias. Antonio Aguilar Carayani es originario de Guatemala y ha dedicado su vida profesional a trabajar con múltiples organizaciones de servicios sociales y salud pública en el área de la Bahía de San Francisco, en California. En respuesta a la pandemia del SIDA, cuando él tenía 17 años, Antonio se convirtió en un miembro fundador de muchos de los grupos locales creados para la educación y el empoderamiento de los jóvenes y las comunidades LGBT e inmigrantes. Entre estos incluyen Águilas, El Ambiente, Hermanos de Luna y Sol y Proyecto contra SIDA por Vida. Él empezó como un voluntario bilingüe haciendo alcance comunitario, pero pronto tomó otros roles como reclutador, organizador comunitario, proveedor de servicios sociales, trabajando con personas con discapacidades, inmigrantes, grupos indígenas y con las poblaciones gay, bisexual y transgénero, así como también con personas HIV positivas.
Más recientemente, como empleado y o consultor, Antonio se ha enfocado en los temas del SIDA y estudios de investigación y la salud mental. Antonio terminó una maestría en psicología con una concentración en terapia de expresión creativa. Estos días, a sus 55 años de edad, él continúa con su vocación de servicio a través de ser un mentor para jóvenes y personas recién llegadas al país. Es un traductor profesional de material educativo y médico, un creador de currículos de educación y un facilitador de talleres de capacitación para promotores de salud. Es un amante del arte, las plantas, la fotografía y viajar. Gracias. Entonces, Diana, quisieras hacerle una pregunta a Antonio para que empecemos con esta conversación. Claro, primero quiero decir qué trayectoria tan interesante. Gracias. Sí, totalmente interesante. Antonio, tú emigraste de Guatemala a los Estados Unidos, al Bay Area, como dice tu biografía, a la edad, la tierna edad, como dice, de 17 años. Correcto. Llegaste durante otra pandemia, una que no ha sido tan reconocida, sin embargo, como la que experimentamos ahora. Pero la Correcto. pregunta que tengo hoy para ti es, ¿cómo fue ese cambio de país y de vida para ti desde la ciudad de Guatemala hasta San Francisco? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste como un joven inmigrante y cuáles fueron las oportunidades? Mira, gracias por esa pregunta, Diana. Fíjate que yo lo veo de esta manera. Am, a menudo trabajo, como te dije anteriormente, con inmigrantes. Entonces, cuando veo sus vidas, cuando veo sus batallas, lo que han logrado y todo lo más que les queda todavía, y veo mi propia vida y veo hacia atrás, es como que estoy hablando de la vida de alguien más, o como que estoy hablando de un libro que leí o una película que vi. Hay hasta cierto punto, una desconexión, porque el nivel de cambio, el nivel de riesgos, el nivel de peligros en general que pasé como un jovencito, solo, sin familia en este país, fue todavía, no logro entender cómo es que no caí en drogas o preso, pandillas, ¿me entiendes? Estoy agradecidísimo por todos los ángeles de la guarda que me cuidaron. Pero fue una experiencia dura porque, honestamente, mi madre, que ya falleció hace más de 22 años, ya casi, hasta ahora lo entiendo, me hizo una persona muy independiente. Me decía, cuando yo no esté, quiero que usted aprenda a cuidarse solo. Entonces me enseñó a cocinar, me enseñó a limpiar, me enseñó a hacer, era enfermera, entonces me tenía como su asistente. Aprendí de todo, sin entender que ella me estaba literalmente preparando. Cuando vine acá, entonces utilicé todo eso. Y te lo voy a hacer honesto también. Así como hubieron personas que potencialmente pudieron haberme empujado o mal encaminado, así también tuve la suerte de conocer gente que me tomó mucho cariño y me abrió puertas y me dio consejos y me abrió los ojos ah, para escoger mejor. Y a ellos les estoy profundamente agradecido. Sí, mira, qué interesante. Y entonces tú hablaste del apoyo que recibiste por parte de tu mamá en este tema, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las oportunidades que encontraste en San Francisco que te ayudaron en esto que a veces tenemos una colega, Dilcia Molina, que se refiere a esto como la ruta crítica de la inmigración? ¿Qué fue lo que te Correcto. ayudó a llegar a San Francisco? ¿Cómo fue en ese tiempo? Te diré que yo tuve una trayectoria un poco diferente, porque no sé todavía, esa es una historia larga, así que lo voy a decir. Me dieron, cuando yo era menor de edad, me dieron una de las mejores visas que podrían dar, que era múltiple y de por vida. Eso ya no existe, ya no nadie lo da. Y típicamente en ese entonces lo daban a personas que tenían ya sea negocios considerables o dinero, etcétera. Entonces, hablando de ángeles, en serio, a mí me dieron esa visa y se quedó sentada en mi escritorio como por 6 meses, una cosa así. Yo salí de Guatemala porque estaba pasando por un periodo de casi 2 años de depresión profunda, porque después de ser un chico
muy querido y respetado, honestamente. Yo era un niño abanderado en la escuela, era un manager, un coordinador en el trabajo, trabajaba también. En mi vecindario era muy querido, incluso mi mamá, una semana antes de todo esto, una señora se le acercó a mi mamá y le dijo de que le gustaba la idea de que yo fuera el novio de su hija. Una semana después, por una situación que es complicada, me sacaron de closet, como se dice. Y estoy hablando de 13 años. A esa edad, todo el vecindario se me volcó. La gente que me había visto crecer, de repente me trataban como que yo era una cosa bajada de, no sé, salió de Marte, una cosa así, ¿no? Como un monstruo. Se hablaba toda clase de mentiras, se me trataba mal, se me amenazaba, se me atacaba físicamente, verbalmente, etc. Entonces, por supuesto, imagínate literalmente ese cambio de... ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue el concepto que la gente tenía. Yo no hice absolutamente nada diferente, pero de día a la noche fui de ser una luminaria a ser un diablo, básicamente. Y la gente no se detuvo a pensar, que es lo más peligroso, a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y se me dejaron ir con todo. Entonces, a raíz de todo ese dolor, yo entré en una depresión que literalmente me llevó a un día decidir, ok, me largo porque me largo, y arreglé todo en 3 días. Y salí y ya nunca más volví. Pero parte de eso, entonces, cuando vine a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, en serio, ha sido una serie de experiencias maravillosas porque en el momento menos imaginado, encontré un periódico que se llamaba Lesbian News. No te puedo decir, y me lo encontré de una manera milagrosa. En el centro, yo no hablaba una palabra de inglés, en el centro había un cuadrito pequeñito que hablaba de diferentes grupos de apoyo para personas LGBT. Estaba en español. Yo llegué y lo guardé bajo mi camisa porque era como que un tesoro que yo tenía miedo que se me fuera a desaparecer. Y llamé esa tarde y me dijeron, sí, toma el freeway, bla, bla, bla. Yo les digo, yo no manejo. Entonces me dijeron, no podemos ayudar. Al día siguiente, no sé cómo lo hice, pero yo llegué. Y ese grupo se convirtió en mi familia. Era un grupo mixto de personas trans, de personas lesbianas, de chicos, hombres gay, de todas edades. Y esa fue una experiencia única, porque yo era el más joven, 16 años, imagínate. Y me cuidaron literalmente como que fuera el niño de la familia. Y me daban consejo, etcétera. Y ahí conocí a mi pareja, con quien estuve por 5 años, que era un doctor judío. Y de hecho hay mucha conexión entre la cultura latina y judía. Es una cosa preciosa, me encantó. Entonces, vivimos juntos por 5 años y al año él se mudó para San Francisco. O nos mudamos, por hecho, para San Francisco. Entonces, una vez entrando acá, estaba empezando, literalmente, a los 6 meses de haber entrado, empezó la epidemia del SIDA. Y por supuesto, en ese entonces no tenía nombre, no se sabía qué era. Se hablaba del cáncer gay, del cáncer homosexual. Y, y yo, como loco, buscando información, mi pareja era doctor y a través de él logré información y empecé a llamar al CDC, que es una organización a nivel federal de todo el país, pidiéndoles, demandándoles que crearan información en español. Imagínate, 16 años, yo demandando, no tenía, bueno, la cosa es que eventualmente eso me abrió los ojos y empecé a crear, a buscar maneras de conectarme con la comunidad. Entonces, lo que no existía ya, yo lo creé. Y Antonio, solo para la audiencia que tal vez no han escuchado o saben muy poco de la historia, ¿de qué año estás hablando? Cuando se llamaba la Oh, ya, enfermedad gay y era desconocido. Un poco como comenzó esta pandemia, que todo el mundo no correcto, sabía qué hacer, ¿verdad? exacto. La diferencia es que cuando el COVID entró, ya la población en general mundial estaba acostumbrada a la palabra virus. Cuando el SIDA
entró al mundo, que es un retrovirus, es una cosa muy distinta y funciona distintamente, es a largo plazo. La gente no tenía la más remota idea de qué están hablando porque la ciencia de la virología había empezado apenas unos 20 años atrás. Entonces, eso hace una diferencia. Y tu pregunta era, perdón. ¿De qué año fue? Ah, Para situar el año, el año en ese momento. honestamente no me acuerdo, pero creo que era 82, 83, una cosa así. Sí, yo lo viví desde Nueva York y yo me acuerdo Oh, bien que era en ese momento también cerca, el comienzo de los 80, por exacto, decir sí, algo. sí, correcto. Entonces, también hablando de esas oportunidades, entonces estás en San Francisco Ujú, y cuando comenzamos el programa, comenzamos a hablar de la primera parada gay ujú. en San Francisco, que eso fue en 1970. Entonces, estamos hablando de tal vez 12 años más tarde, está en plena lucha social. Oh, total, sí, sí. Cuéntanos un poco de eso para historizar el momento, porque vivimos un momento muy distinto ahora. Total, total. Y mira, Eh, y quiero lo llegar a eso importante, más tarde, pero ¿cómo right, era? lo importante es entender una cosa, Diana, es que nada en este mundo es estático. Todo gira, todo cambia, todo se expande o se contrae. Mira las mareas del mar, mira las estaciones del año. Entonces, lo mismo sucede con nuestra humanidad, con cualquier movimiento social, cultural, político, siempre hay movimiento, es orgánico, sencillamente. Entonces, en este caso, lo que sucedía, um, San Francisco era un lugar muy, muy diferente. Para empezar, era bohemio. Estaba lleno de gente, de artistas, de escritores, de gente que eran personajes únicos, que habían creado sus mundos, sus hogares y sus comunidades tan peculiares, tan creativas, tan inusuales. El ver cómo uno tras otro empezaron a caer, a morir. Y literalmente no se sabía quién iba a ser el siguiente porque no se tenía conocimiento de dónde venía este virus, cómo se transmitía. Entonces, por supuesto, eso es humano también. La gente tiende a reaccionar a lo que no entiende y a lo que le da miedo. Entonces, míralo, en Guatemala y tenemos tantos insectos y tantos animales raros, la gente ve un animal raro y lo mata inmediatamente. Luego averigua, dice, pues solo era un saltamontes o un esto. Ay, pero se veía feo, entonces lo maté. Eso es muy humano. Desafortunadamente, eso también es lo que ha creado, es responsable por muchos de los movimientos en contra de los derechos humanos de ciertos grupos. Esa es una reacción. Entonces, San Francisco ha cambiado mucho. Mira, yo trabajé con la mayoría de las organizaciones que eventualmente se convirtieron en el signo, en el símbolo de la prevención del VIH en San Francisco y a nivel mundial, right? Ah, en los últimos casi 40 años, lo hemos visto cambiando al grado que han venido cambiando los fondos, la respuesta social, el sistema médico. Ahora considera, por ejemplo, la idea de el tener el VIH, ya incluso ya no se usa la palabra SIDA realmente, pero el tener VIH como una condición crónica, como que dijéramos diabetes, inmanejable, se dice, right? Entonces, ha cambiado muchísimo. Desde esa época en que no sabíamos qué nos estaba matando y estaba matando a una cantidad tremenda de gente, salías a la calle y encontrabas unas, ah, ah, ¿cómo se dice? Letreros. Más que letreros, eran bows, eran como Pósters. como moñas negras, que indicaba que en ese lugar había fallecido. Y luego se abrían las ventas del Estado, state sales, que literalmente significa que una compañía entraba a la casa de esta persona que había fallecido, que no tenía familia, y vendían todo. Lo remataban por $2, $3. Y habían cosas, y tú veías los hogares que dices, esta persona literalmente coleccionó todo con tal cuidado. Libros, arte, joyas, vidrios, antigüedades, unas bellezas de plantas. Y de repente
la persona había desaparecido y el hilo que conectaba este bello collar se había ido y eran perlas sencillamente separadas que no tenían ningún significado. Y eso fue profundo. Ver todo eso, ver la pérdida de capacidad de liderazgo, de creatividad, de arte, cultura, todo lo que era San Francisco desafortunadamente murió. Y quedaron algunos, pero por supuesto estamos lidiando con un trauma a nivel comunitario, encima de los traumas que cada uno de nosotros trae como inmigrantes o como gays. Entonces, ha sido duro. Muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para presentarte de nuevo a nuestra audiencia. Si ustedes acaban de sintonizarnos, quiero decirles que ustedes están escuchando nuestra radioestación comunitaria aquí en el Condado Mendocino, KZYX. Y en este minuto estamos hablando con Antonio Aguilar Carayani sobre las luchas sociales de la población LGBT. Y ya saben que nuestra radioestación KZYX está en Philo en el 90.7, KZYZ en Willits y en Ukiah en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1. Todos los del Dial FM. Muchas gracias por escuchar Mendo Latino y hoy escuchar esta conversación con Antonio Aguilar Carayani. Bueno, tu dedicación, Antonio, es innegable al trabajo que tú has hecho con los inmigrantes, los jóvenes, familias y personas que se identifican en este grupo LGBT. Y naturalmente, lo que salta a la vista primeramente es un tema bastante doloroso, que es el rechazo que muchas de estas personas sufren por parte de su familia. Exacto. Entonces, en tu experiencia, escuchando las historias de vida de muchas personas, ¿qué diferencia hace en la vida de una persona si experimenta aceptación o rechazo cuando ellos deciden presentarse en su verdadera naturaleza? Mira, ese es un tema complicado porque como seres humanos tenemos una fuente inagotable a veces y múltiple a veces de resiliencia, de fortalezas internas y de situaciones externas que nos motivan, a veces literalmente una palabra, una expresión, un letrerito, una canción, eso nos puede cambiar la vida. Ahora, la realidad de esto es que no solo como seres humanos, que somos seres sociales, pero como latinos, que para nosotros el valor de familia somos una comunidad colectivista, no somos individualista. Entonces, nos importa profundamente lo que los demás piensan, incluso lo que los demás sienten. Nos conectamos porque somos una comunidad, una cultura que no solo valora, pero incorpora la inteligencia emocional, el aspecto emocional con todo lo que hacemos, ¿verdad? Que a veces se nos ve como una debilidad, que somos muy emocionales, pero no, es de hecho una fortaleza. Sí, Um, y de hecho te quería decir que recientemente, estos últimos días con Diana y yo hemos estado hablando mucho sobre este tema la emoción como capital, el capital emocional, en vez total, de considerarlo algo negativo, considerarlo algo positivo. total. Y el tema de la familia en la comunidad latina, por supuesto, es fundamental. O sea, nuestra vida ocurre alrededor de nuestra familia. Exacto. Y mira, incluso aún casados, ¿qué pasa? La gente que no, y ahora están las abuelitas, ahora están los tíos y la familia extensa, etcétera. Pero una cosa que es importante entender, y ahora ya como un hombre de 55 años lo entiendo, en su momento no lo entendía porque el dolor del rechazo que había sido tan generalizado, me echaron de la iglesia, donde yo era presidente de los jóvenes y maestro de escuela dominical y todo, me echaron de la escuela, ah, me echaron de mi casa, me echaron de mi comunidad. Te repito, sencillamente porque alguien les dijo eso sobre mí y a los 13 años la percepción de ellos cambió, no fui yo. Entonces, una cosa que yo entiendo ahora, como te digo, es que la sorpresa crea ansiedad, frustración, confusión,
sencillamente viene de desestabilizar a la familia. Entonces, desde ese punto yo entiendo que los padres empiecen a preocuparse de que, qué va a pasar, qué va a decir la gente, hay mucha gente que es parte de una religión y religiones que son círculos sociales muy ah, cerrados hasta cierto punto. Entonces, eso es una batalla, casi una batalla de identidad para ellos también. Entonces, parte de eso es entender que, en mi caso, por ejemplo, yo vengo con esta conciencia de que soy diferente desde que, y no te lo miento, desde que tengo 3 años de edad aproximadamente. No estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de una certidumbre de que yo era diferente a los chicos que me rodeaban. Pero yo no tenía ni el vocabulario verbal, mucho menos la capacidad intelectual o las herramientas emocionales para integrarlo. Pero, y te lo digo como he sido entrevistador, soy terapeuta y he trabajado con grupos y con investigación, estudios de investigación por 30 años, he entrevistado cientos de personas. El número mayor de ellos te dice que ellos ya sabían desde los 3, 4, 5 años. Hablas con los padres y te dicen que ellos también ya lo saben. Pero la diferencia entonces es que muchos padres saben, pero escucha esto, no quieren saber. ¿Alright? Entonces, lo que sucede con eso es de que de repente, y es muy humano, si no le pongo atención, se va a desaparecer. Si no lo menciono, no existe. Desafortunadamente estamos hablando de que ese silencio que el padre decide porque se siente incómodo, ese silencio lo internaliza el chico o la chica gay o lesbiana, bisexual o transgénero. Y lo traducimos, porque ¿qué es lo que pasa con la mente humana? Todo lo que no conocemos, todo lo que no sabemos exactamente, lo traducimos a lo negativo, ¿right? El silencio, en la oscuridad. En la oscuridad es sencillamente una falta de luz. No, pero pensamos que hay algo feo, algo malo ahí. Entonces, típicamente la mente humana se va a lo negativo. Cuando hay silencio, lo internalizamos como es una vergüenza, soy un error, soy malo, soy sucio, soy pecador, soy perverso, bla, bla, bla. ¿A quién, dime tú? ¿A quién le ayuda eso? ¿Right? Aunque la persona tenga la capacidad que tenga y los estudios que tenga, esa duda existencial interna hace que mucha gente tome caminos erróneos. Y aún chicos que no son, que son heterosexuales, que no son gay, con el cuidado y estricto y cuidadoso de los padres, a mí constante de los padres, aún así se descarrilan. Imagínate. Entonces, lidiar tú solo con ese silencio es profundo y te puede dañar, porque una cosa que sucede es que tomas ese silencio como una indicación de vergüenza y eso empieza a separarse internamente y creas compartimentos donde tu vida social es una, tu vida sexual es otra, tu vida emocional es otra, tu vida profesional. Y esa separación es lo que viene, de dónde viene el concepto de enfermedad. Es disease, estamos hablando de separación. La integración es la esencia de la salud. Muy bien, gracias. Y yo pienso que todo el mundo sabe de familias que han abrazado sus hijos, hijas, hijes cuando abren al mundo, que tienen otra identidad sexogenérica. Y hay otras familias que rechazan eso, porque realmente vivimos un mundo muy homofóbico y muy transfóbico. Pero esos Correcto. son términos, como estábamos hablando antes, Antonio, que a veces tenemos muchos términos. ¿Cuáles son los básicos? Porque también tú vives en el Bay Area, nosotros vivimos en una región de pueblos pequeños. Y a Exacto. mí entender lo que yo veo, hay pocos recursos en español o en cualquier idioma sobre la información que necesitan saber los padres y las madres. Y yo ahora estoy asumiendo que hay madres y padres escuchando. Que tú como trabajador comunitario, social, psicólogo,
¿Qué Ujú. dices? ¿Qué necesitan saber las mamás, los papás, cuando su hijo o su hija viene a contarles la historia de cómo se sienten? Mira, gracias por esa pregunta porque es profunda y muy compleja, pero voy a intentar tocar un par de puntos. Primariamente, les diré que el, el concepto de la sorpresa, que eso es decir, una vez que no hay manera de ignorar la realidad, right? Porque lo hemos estado ignorando por toda una vida, somos muy buenos para eso, pero cuando nos confronta la realidad y no tenemos, entonces la gente a veces reacciona molesta, se molestan, se enojan, porque los están forzando a salir de ese lugar de confort, de comodidad. Uno. Dos, de repente ahora están frente a algo que desconocen. A la gente no le gusta eso porque tienen la ilusión de que al saber exactamente lo que algo es, tienen ellos control sobre eso. Y no hay tal cosa, pero esa es una ilusión y es muy humana. Ahora, el problema básicamente es de que estamos, como seres humanos, tendemos también a crear significados. Le damos significado a todo. Nuestro cerebro crea significados. Mira, que cae un trueno, que los dioses están molestos, que está lloviendo, que la Virgen está llorando, bueno, que entonces eso también lo hacemos con algo que no entendemos o que sencillamente no estamos familiarizados. Entonces hay muchos padres que cuando se confrontan con esa o los confrontan la situación, tienden a hacer lo típico. No quiero lidiar con esto fuera de mi casa. Uh, no quiero lidiar con esto porque esto es malo. No hay manera más simplista de ver el mundo que bueno y malo. No todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo necesariamente. Yo les doy un ejemplo. Una aspirina. Dos personas, a dos personas de esa aspirina, a una la sana y a la otra la mata. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, literalmente lo que es necesario es entender de que, uno, esto no es una fase. Dos, no estamos hablando de algo que usted hizo como padre que llevó a este muchacho o muchacha a este extremo. No son extremos, son realidades. Son realidades de vida que han existido desde el principio de la humanidad. Ah, Se han hecho estudios médicos, biológicos, genéticos, se han descubierto células, toda clase de cosas. Eso no es importante. Lo que es importante es que frente a ustedes está ese hijo o esa hija que ustedes crearon y que al crearlo, ustedes eso no es un robot, no es algo que ustedes pueden decidir qué partes quieren. Es un paquete completo que ha venido desarrollándose por su propia cuenta. Y ustedes no tienen control de eso. Entonces, todo lo que se puede tener es paciencia consigo mismo. Y la idea de entender de que ahora están embarcándose potencialmente en un nuevo camino como familia, donde van a requerir aprender cosas nuevas, preguntar, crear vocabulario, no solo en palabras, pero en emociones, en entender cómo es que esta persona que yo la vi crecer desde chiquito, chiquita, y ahora es un jovencito, jovencita, y me dice que esta es su nueva realidad. No es nueva, sencillamente como, como su propio, el tono de voz del varoncito ha cambiado de repente. En el mismo varoncito que siempre, right? Pero ha cambiado porque han cambiado cosas internas en su ser. También sucede eso. Entonces hay cambios internos y cambios externos, cambios sociales. Entonces la clave aquí, ya para terminar, no es el miedo. Y yo entiendo que haya miedo, que haya rechazo, que haya confusión. Está bien, esto es normal, pero no se pueden ni deben quedarse en ese lugar de miedo y de rechazo y de confusión. Es normal, pero así como nos pasa en un momento, en un terremoto, por ejemplo, sentimos la vibración, nos damos cuenta de lo que es, reaccionamos. Entonces, lo importante acá es entender con compasión hacia sí mismos y hacia este ser que ustedes crearon, que están frente a una de las fuerzas naturales más increíbles del universo, que es la vida. Esta no puede contenerse
ni puede explicarse, ni puede controlarse. Todo lo que pueden hacer es acompañarles en esa transición. Y juntos crear, como les digo, es memorias y acuerdos. Decir, oye, ¿cuándo te diste cuenta de esto? ¿Qué se siente para ti? ¿Cómo? Mira, para terminar te diré, yo siempre soñé con acercarme a la mamá de uno de mis parejas y decirle, señor, señora, me gusta mucho, digamos, Jaime, ¿me permitiría que fuera yo su novio? ¿No? O que fuéramos novios. ¿Qué cosa más bella, te imaginas? Imagínate que te digan a la mamá, que te digan, hijo, ven a almorzar, o que mi mamá me diga, traiga a su novio, mijo. Eso se siente, mira, son cosas que todo el mundo toma por dadas y para nosotros eh, es como decir, vamos a ir a colonizar Marte algún día. Una cosa extremadamente allá afuera. Claro, qué lindo lo que estás diciendo, porque en realidad para nosotros la familia es tan importante y estar integrados dentro de una familia donde hay esta aceptación, ¿no? Y que no es tratado, como dices tú, como una anomalía, una enfermedad o una etapa, ¿no? Porque yo Bien. muchas veces también escucho eso de los padres, ay, pero quizás es una etapa. Y tú dices, pero ¿quién sabe más de una persona si no es uno mismo? Mm, ¿Verdad? Y te lo exacto. están diciendo, sí. Muy interesante. Muchas gracias, Antonio. Disculpa, Diana, voy a hacer de nuevo presentar a nuestro invitado. Así que quiero decirles a todos ustedes que si nos están escuchando esta conversación fascinante, ustedes están escuchando a Antonio Aguilar Carayani. Es una persona que ha dedicado casi toda su vida, por no decir toda su vida, a las luchas sociales de la comunidad LGBT. Y que en este mes de junio, como ustedes oyeron al principio, nosotros conmemoramos este mes para resaltar estas luchas y lo que ha significado en toda nuestra comunidad, tanto latina en el mundo, en todas partes. Y ustedes están en sintonía de KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Willis y en Ukiah en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1 del FM. Entonces, bueno, nuestras vidas, yo siempre digo, son muy cortas para entender los grandes procesos, pero en toda tu vida, ¿tú has visto avances y retrocesos Oh, en esto, me ujú, imagino, ¿verdad? Y total. siento que ahora mismo hay un gran retroceso que estamos viviendo Ujú, sobre este tema, ni hablar de otros temas de género, como en el caso de los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a la decisión con el aborto. exacto. Eh, ¿Cómo está afectando, tú piensas, a la familia latina todos estos discursos homofóbicos y antitrans? Sí, que Problema, además que quiero decir que vienen ya. del gobierno, que vienen del Estado y vienen de maestros a veces y que están fluyendo ahora. Claro, por ejemplo, para darle un contexto a esto, está el tema del baño. ¿Quién puede usar el baño? Si yo me identifico como chica, pero entonces como yo qué baño puedo usar, ¿no? O también el tema en los deportes, por ejemplo, que me ha impresionado mucho algunos políticos que hablan de esto con una vehemencia que resulta casi, no sé, yo pienso, hay miles de atletas y cuando dos, tres personas trans quieren participar en algo, son consideradas como esto está destruyendo nuestra forma de Ujú, vida, no sé qué. Es una reacción realmente muy exagerada ujú. respecto a limitar las libertades de las personas. Pero mira, lo que pasa es, desafortunadamente, como te mencionaba al principio, todo es ebb and flow, como dicen, ¿no? Entonces son olas que vienen y van, el mundo se expande y se contrae, es un constante ritmo. Desafortunadamente, yo le llamo el cha-cha-cha social, ¿right? Es que son dos pasos hacia adelante y tres para atrás. Pero desafortunadamente tenemos que recordar que los maestros, que los políticos, incluso que los religiosos, son seres humanos. Mira, yo soy terapeuta y el primer día en mi programa de la maestría, nos dieron unos artículos que me impresionaron muchísimo, porque eran tres historias de parte de clientes o pacientes y tres historias de parte de terapeutas. Y se hablaba de lo que no se debe hacer.
right? Entonces, una de las cosas que siempre se ha dicho con las carreras médicas es que evita por lo menos crear daño, hacer daño. Es lo mínimo. Si no puedes sanar, por lo menos evita dañar. Desafortunadamente, muy poca gente, y eso lo generalizó, se toma el trabajo, porque es trabajo, honestamente, de educarse, pero eso va más allá de la educación, de trabajar con sus propios traumas, con sus propias, mira, somos seres sociales, y yo te digo, yo crecí en Guatemala con racismo, misoginia, homofobia, transfobia, clasismo duro, y estaba enraigado a todo nivel, y estaba tan eso es lo que me entristece, ¿me entiendes? Porque por una parte, en este país ahora estamos siendo atacados por ser inmigrantes. Y es un país de inmigrantes, pero es tan obvio, tan claro, y la gente sencillamente elige no prestarle atención. Entonces, el problema es que eso sucede muy a menudo, donde tenemos que se logran ciertos avances y de repente alguien dice, no, pues con el matrimonio gay se va a acabar el matrimonio general y se va a acabar la familia y va a ser, para empezar, la idea del matrimonio es algo que tiene ni siquiera ni siquiera 100 años. Es un contrato social. No, no, pero así ha sido siempre. Ahora, yo le digo a la gente, el hecho que, digamos que que así sea, que no es así, que digamos que siempre ha sido de esa manera, el hecho de que algo haya sido de una manera, no significa que eso sea ni la mejor manera, ni la manera correcta, y ni siquiera que sea justa. Mira, por ejemplo, por años, la idea de que la mujer era una propiedad de su marido, y hasta en la Biblia, ¿no? Y estamos hablando de culturas por décadas. Y ahora no vemos eso como algo ni siquiera correcto, mucho menos aceptable, o ni siquiera aceptable, mucho menos correcto, una cosa así. Entonces, los valores sociales cambian. Ahora, lo importante es entender de que lo que ahora es, viene de algún lugar. Entonces, en lugar de sencillamente decir, oh, X, Y persona que es famosa o que, qué sé yo, es conocida, dice que esto es lo que hay que hacer. Mira, una de las cosas más peligrosas es alguien que cree estar haciendo lo correcto, incluso que cree estar haciendo lo que Dios dice y que no se toma el momento necesario para pensar de manera crítica, para informarse, para escanearse emocional y mentalmente, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Hey, ¿qué es lo que me motiva a mí a tomar esta acción? Entonces, desafortunadamente, la mayoría de personas quieren que les digan qué pensar, porque aprender a pensar por sí mismos, eso toma tiempo y es difícil, right? Necesitas sanar, porque tus decisiones y tus pensamientos son directamente influenciados por tus emociones. Y si tus emociones están basadas en miedo, están basadas en trauma, están basadas en silencio y desconocimiento de ti mismo, eso va a salir. Eso va a salir y va a salir en tus acciones, tus decisiones, tu energía en general. Y en este Qué caso, bien. no nos damos cuenta que estamos tomando decisiones sin pensar en el impacto que esto va a tener a largo plazo y sin darnos cuenta que estamos siendo muy a menudo manipulados. Qué bien, Antonio, muchas gracias por todas esas reflexiones tan ricas y que como siempre nos está corriendo el tiempo y tenemos algunas preguntas más. Claro. Seguramente no va a ser la última vez que estás con Loreto y yo en Mendo Tan Latino. lindas, gracias. Y tú dijiste algo muy interesante, que siempre hay cambios, que la cultura sigue cambiando siempre. Ujú. Y que me alegro, por ejemplo, cuando yo abro una revista y yo veo que las normas están cambiando, ¿no? Que una mujer, como por ejemplo esas luchas de los modelos trans que ya están apareciendo en las revistas, parece algo de cultura popular, tal vez trivial para algunas personas, pero son atrás de esas luchas, um,
hay gente que están abogando para abrir más, abrir los espacios hacia más aceptación. Y esa es la tendencia, digamos, del conservador, de la gente muy conservador, es ir cerrando derechos, sacando derechos, pero hay otro impulso para abrir, seguir abriendo. Y también está cambiando, por ejemplo, en este momento, nuestro vocabulario. Y este fin de semana, en la conferencia que Loreto mencionó, hemos hablado del cambio en lugar de decir la comunidad latina, hay gente que dice la comunidad latine, o ellas y ellos. Entonces, también para tener el poder de definirse a uno mismo, si yo quiero llamarme él, ella o ella. Cuéntanos un poco de cómo tú experimentas esos cambios porque sigues trabajando con jóvenes Oh, y sí. sigues trabajando con inmigrantes. ¿Cómo ves ese cambio de vocabulario? Mira, te lo voy a poner de una manera sacándolo de ese tema, porque a veces la gente se siente tan confundida y una vez más sienten que, aquí se va a perder nuestro idioma. Hablemos de computadoras por un segundo. Yo estaba en Guatemala recientemente y mis sobrinos me dicen, oye, te voy a forwardear un documento. ¿Cómo forwardear? Dale like. Entonces nos damos cuenta de que el idioma es algo vivo. El idioma que hablamos ahora no es el que hablaban nuestros padres, mucho menos el de nuestros abuelos, mucho menos, ¿me entiendes? Va para atrás. Entonces, constantemente el idioma se adapta para absorber las realidades sociales, culturales, políticas, históricas, regionales. Entonces, uno, eso no es ni bueno ni malo. Una vez más, yendo a esa mentalidad tan simplista. Es una realidad. Entonces, en este caso, yo personalmente, mira, yo lo que le digo a alguien es que si tú no te identificas como Latine o Latinx, pues identifícate como quieras. Incluso, yo, antes de venir a este país, yo no era latino, yo era yo. Y yo era de Guatemala, punto. De la ciudad, hasta ahí. Entonces, el latino, la palabra latino, fue impuesta. A la entrada a este país, de repente me convertí en latino. ¡Wow! Y luego estaba lo de hispano, latino. Luego está la palabra inmigrante. Entonces, mira, el asunto es que básicamente estas batallas sociales que no necesitan ser batallas porque es un movimiento, es un ritmo natural, normal, expansión. Mira, todo eventualmente se expande y eventualmente se va a encontrar nuevamente. Entonces, los términos, por el momento que están que sí, que no, que eso va a desaparecer y va a normalizarse. De aquí a 5 años vamos a estar hablando de latine como nada. De hecho, ya está la lengua, el diccionario de la lengua, de la Real Lengua, de la Real Academia, perdón, de la lengua. La Ya lo incluyó. famosísima Real Academia de la Lengua que nos pretende imponer un montón de cosas que es muy Right. interesante, ¿no? Pero también está normalizando, y eso es lo que lo hace interesante, porque al adoptarlo oficialmente a ese nivel, estamos diciendo ya es una norma a nivel mundial. Right? Se normaliza, ¡pum! Se acabó. Y ya no hay discusión. Ahora, lo importante yo creo que es entender de que el cambio, mira, en Guatemala, por ejemplo, había una mentalidad que decían cuando yo estaba chico, nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies. Y me lo decían en mi tarjeta de cumpleaños, me lo decían en persona, y sonaba tan lindo como decir, es que eres tan bello, eres tan esto, tan aquello, nunca cambies. La realidad es que el que no se adapta, muere. Así de sencillo. Nosotros como inmigrantes nos adaptamos a diario. Si no es lengua, el idioma es entender las normas sociales, las políticas, formularios que hay que llenar, que los impuestos, híjole, que la milicia. Hay una cantidad enorme de cosas que estamos tan hasta este punto acostumbrados que ya no nos damos cuenta de cómo eso nos impacta nuestra realidad y nuestra sensación de ser nosotros, de identidad.
Entonces, en este caso también, yo digo sencillamente, entiendan que todo es orgánico, todo es vivo, todo cambia. Muchas gracias, Antonio. Mira, ya estamos entrando estamos en casi los 50 minutos de nuestro programa, nos queda un poquitito de tiempo. Ujú. Y para continuar en esta conversación y continuar celebrando lo que se llama el orgullo gay o el orgullo de la comunidad LGBT, yo quería preguntarte también de otras cosmovisiones que nosotros tenemos en varios grupos indígenas de las Américas, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, la, existe en México, ¿no? En el área de Oaxaca, estas personas que se les llama mushi, ¿verdad? Ujú. Y ellos, en este caso, ¿no? Se describe como un hombre que se viste como mujer. Y de hecho estaba el otro día hablando con otro otro programador de nuestra radioestación, y él estaba explicando también esto, como muchas veces las familias se ponen tristes si no hay un Ujú. perdón, en la familia, ¿no? Porque esa es la Ujú. persona que realmente va a cuidar a los padres y a la madre. Entonces, Exacto. ¿puedes hablarnos un poquito de cuál era esta visión que ya existía en las Américas de los indígenas, aceptando una diversidad Ujú. sexual que a nosotros, lamentablemente en este minuto, se considera como algo que no es aceptable, ¿no? Ujú. Mira, gracias por esa pregunta, pero te diré de antemano, con todo respeto, es que uno, no soy mexicano. Dos, aunque soy indígena, porque es parte de de mi familia, por el racismo, precisamente en mi país, me mantuvieron totalmente separado de mis raíces. Mi abuela era maya y jamás se reconoció eso, ¿me entiendes? Entonces, desafortunadamente yo crecí con esa desconexión. Por otro lado, te diré rápidamente que últimamente se ha vuelto muy de moda el hablar de las culturas indígenas, que han estado ahí desde antes que nosotros mismos, incluso como latinos con D, llegáramos a este lugar. Entonces, el asunto es de que cuando se idealiza, también se separa. Y porque pones a una persona en un pedestal, que significa, tú estás allá, yo estoy aquí. Y ellos se convierten en el otro. Y hacer eso es una cosa peligrosa, porque eso es precisamente en Guatemala, por ejemplo, que es un 80% maya. Las comunidades indígenas son las más afectadas, están siendo todavía atacadas. Si ya no hay genocidio que hubo por 30 años, ahora hay ah, limitación social, no pueden tomar clases, no pueden comprar ciertas cosas o terrenos o mudarse a ciertas áreas de la ciudad porque son indígenas. Entonces, mira, la realidad es de que hubieron grupos indígenas que crearon culturas tan complicadas, tan complejas, ¿right? Pero también hubieron otras que tuvieron reacciones muy fuertes. Entonces, por ejemplo, si se descubría en algunos grupos indígenas de México que habían dos hombres que estaban teniendo sexo, al que se dejaba penetrar, lo mataban. Entonces, te das cuenta que hay diferencias. Y luego están las organizaciones, por ejemplo, en Maya, donde la función homosexual es, en ciertos grupos, la función homosexual sencillamente es una realidad, punto, right? Y luego tienes los nativos americanos, ciertos grupos también, que mencionan los dos espíritus y hablan de que literalmente una persona gay o homosexual dentro de sí lleva ambos espíritus, ambas esencias, y se consideraban literalmente como casi como seres casi divinos, en el sentido de que eran un puente entre los ancestros y las energías del mundo, de la naturaleza, con los humanos. Y tenían la función de, por supuesto, cuidar a los ancianos, etc. Entonces, eso es un tema muy rico. Qué bien. Eso creo que vamos a tener que hacer otro programa porque no hay suficiente tiempo para indagar más, pero es un Correcto. tema muy bello, muy interesante también en el mundo andino. Hay diferentes géneros históricamente. Loreto, ¿querías añadir algo? Sí, quería invitar a nuestra audiencia que está haciendo, que tienen familias que están
atravesando estos momentos con sus hijos jóvenes o con personas de cualquier edad, porque vemos también que las personas están transicionando a veces a edades bastante adultas, a por favor conversar sobre este tema y buscar ayuda, porque hay en la comunidad personas que están dispuestas a conversar sobre estos temas y a contactar a Antonio, ¿por qué no? Él está en las redes sociales y también pueden conversar con él y buscar como este periódico que tú decías que tanto te ayudó cuando tú llegaste. Exacto. Sí, 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 pero sí. tenemos que terminar, así que Ay, no. adelante, Diana. No, es bueno, primero, Antonio, mil gracias. Queremos agradecerte por el tiempo que estás tomando para hablar con nosotras y con nuestras comunidades Es un placer. cercanas. Mil Y gracias, hemos Deb. estado hablando de nuevo con Antonio Aguilar Carillani y queremos agradecer a él y también a la gente de KZYX que nos está apoyando, Rich, el ingeniero de sonido, todo el equipo, porque están facilitando este programa, conectándonos con nuestra audiencia, con este conocimiento que brinde Antonio y muchos otros invitados. Si han perdido una parte de este programa o quieren compartirlo con su familia y colegas, por favor, visiten nuestra página de Facebook y también pueden unirse a nuestro grupo que se llama Mendo Latino Audiencia para estar conectados con nosotras y recibir información sobre programas al futuro. Y allí nos vemos pronto. Vamos a tener otro programa el 10 de julio y nos vemos. Gracias por todo, la audiencia tan linda que tenemos. Gracias a Sigue- todos. Gracias a Sigan ustedes también. escuchándonos y sigamos nuestras conversaciones aquí en Mendo Latino. Muchas gracias. Yay.